Hermanos, muy buenas tardes. Una vez más los saludamos con mucho gusto. Su servidor, el Padre Islao. Hola, ¿qué tal hermanos? Un gusto saludarlos también con mucho gusto, su hermano el seminarista Víctor. Y el día de hoy estamos aquí a lo que nos ocupa, compartirles esta reflexión del Evangelio. Pues Víctor, ya es Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor y pues es un evangelio por más complejo que nos invita a reflexionar lo que estaremos viviendo en estos días santos. Empezamos pues la Semana Mayor, la Semana Santa, reflexionando la pasión del Señor, su entrada triunfal, un contraste que encontramos aquí, que es lo que vamos a estar reflexionando el día de hoy, un contraste y vamos a ver a lo que nos invita el Evangelio. Vamos a ver a lo que nos invita, a lo que nos debe llevar el Evangelio en este día. Vamos pues, hermanos, a escuchar el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban unos días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo, pues algunos decían, no durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Jesús había ido a Betania, a casa de Simón, al que llamaban el leproso. Mientras estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro, de mucho valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y se dijeron unos a otros, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres. Y criticaban a aquella mujer. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie la buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer, y así será recordada. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde entre digan al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Prepárennos ahí lo necesario. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12 discípulos. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y bebiendo y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo.
Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos y todos bebieron. Les dijo: esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo: aunque todos pierdan su fe, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara ese momento. En su oración decía: Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño, y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿Sigan ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iba de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña, diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía, cubierto solo con una sábana. A éste lo agarraron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y quedó sentado con los guardias del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban,
porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo: nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré otro no hecho por los hombres. Pero ni aun así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dijo: sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro estaba abajo, en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al ver a Pedro, que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó diciendo: no lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y salió fuera a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decir a los demás: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban ahí dijeron de nuevo a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo: no conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre un preso al que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les contestó: ¿quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio,
llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar: «¡Viva el Rey de los judíos!» Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y, doblando la rodilla, le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por ahí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron, y los soldados echaron a suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú, que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había allí algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Como ese era día de preparación, es decir, víspera del sábado, y ya era tarde, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán lo hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en el sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María la madre de Jesús miraban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, decíamos desde el principio, es un evangelio extenso,
De ello sacamos dos enseñanzas, decíamos Víctor, Sí, dos enseñanzas, decíamos estamos viviendo el inicio de la Semana Mayor, de la Semana Santa, como comúnmente también le llamamos. Empezamos con el Domingo de Ramos, decíamos los ramos se sacudían precisamente para aclamar al gobernador, al rey, ¿verdad? En este así es. caso lo hicieron para aclamar a Jesús. Reconocieron por un lado su grandeza. Ya adelantábamos un poquito hace un momento, ¿verdad? Pero ante esto Jesús se mantiene firme. Es decir, Jesús no pierde el piso, ¿verdad? Las aclamaciones, los aplausos no lo hacen hincharse de orgullo, de soberbia. Soy grande. No. Acabamos de escuchar también la pasión del Señor, que tampoco viene a robarle la paz, ¿no? Así es, Padre. Encontramos, como dice aquí, muchas personas, tanto los discípulos, los fariseos, maestros de la ley, Pilatos y algunos personajes que se encuentran en la vía de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo me daba cuenta lo que usted dice, Padre, cómo estas personas se dejan llevar por la fama y por el orgullo, cosa que contraria que Jesús no. Por ejemplo, Pedro fácilmente se dejó llevar por las cosas que le decían, tú eres uno de ellos, de los que estaba con él. Y automáticamente él dice, no, yo no soy ni uno de esos. Entonces ahí pierde ese amor que tenía a Cristo, ¿no? Y que anteriormente le había dicho, yo no te voy a negar. También encuentro que veo a Pilatos, le quiso dar gusto a la gente, ahí dice el texto, quiso darles gusto a la gente y por eso se lava las manos. Efectivamente, encontramos pues a un Jesús entero, en todo momento, un Jesús entero. Y fíjense, hermanos, el Evangelio hoy, la enseñanza que creo yo que hemos estado reflexionando, encamina a esto. Aprende a vivir desde tu relación con Dios. No vivamos de lo que los otros digan, sea bueno o sea malo, sea aclamación o sea una ofensa. No dejes que los demás te roben la paz. El Evangelio del día de hoy nos invita precisamente a esto. Ciertamente estamos reflexionando la pasión del Señor, el inicio de la Semana Santa, estamos ya en plenos días santos y pues lo que podemos sacar o entresacar de todo esto es que vemos a un Jesús entero en todo momento, tanto en las aclamaciones, en los aplausos, en los vivas, Jesús se mantiene sereno. Segundo, en la vía de la cruz encontramos a un Jesús que no pierde de vista el objetivo, ¿cuál es? La salvación. Ciertamente Jesús no iba brincando de felicidad, o sea, no, Sí, porque iba sufriendo, iba padeciendo, efectivamente, pero en ningún momento descubrimos que Jesús haya perdido de vista ese objetivo por el cual estaba entre nosotros. así es, Padre, desde que inicia su oración en relación con el Padre, dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cómo paso a paso, humildemente, como dice usted, lo van insultando y él no hace caso, él va tras esa meta que el Padre le ha confiado. Podemos decir con todo esto, Víctor, para ir cerrando, pues que nuestra estabilidad como personas no debe depender de los... Estabilidad emocional, psicológica, espiritual, no debe depender de los demás, ¿verdad? Así es, Padre. Debemos aprender a vivir de nosotros mismos. Y esto no es egoísmo, ¿verdad? Mantenernos enteros, mantenernos serenos en diferentes circunstancias, sean buenas o son malas, habla de una fortaleza interna enorme. Pero esto se obtiene obviamente de la relación con nuestro Padre Dios. Encontramos a un Jesús orando, ¿verdad? Y en repetidas ocasiones vamos a encontrar en el Evangelio a un Jesús orando al Padre. Se pasaba la noche orando, ¿verdad? Entonces, hermanos, el día de hoy que iniciamos ya pues la Semana Santa, quedémonos con esta enseñanza. Quedémonos con todo esto.
Nuestra estabilidad emocional, psicológica, espiritual, no debe depender de los demás. Es lo que nos enseña Jesús el día de hoy. Ni el aplauso, ni el viva, ni el reconocimiento de los demás debe hacernos perder el piso. Así es, Padre. Los golpes, las injurias, las mentiras, los chismes, las injusticias, todo esto no deben robarte la paz. Pidamos la bendición de Dios, hermanos, y no sin antes recomendarles que vivamos esta semana con intensidad. Entreguemos lo que somos al Señor. Entreguemos y tendremos frutos abundantes. ¿Cuándo? La Pascua. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, quédense en paz.